Muy buenos días, que el Señor Jesús los bendiga. Espero que esta semana que concluyó haya sido bendición para sus vidas, que espero que estén bien. Y gracias porque en este momento están conectándose para escuchar de la palabra lo que hoy el Señor Jesús tiene para nosotros a través de su palabra. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tus bondades, por tus respuestas a cada una de nuestras oraciones, que ese es el tema que hemos estado desarrollando. La semana pasada vimos cuando tú nos dices sí a cada una de las oraciones, porque ha sido tu voluntad. Ahora, Dios, quédate con nosotros. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y síguenos enseñando, Señor, en el diario caminar de nuestra vida, Señor. Aprender a depender de ti cada segundo y aprender de que todo lo que tú permites es bajo tu voluntad, que es la clave de este desarrollo, de este tema que es la oración. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias te damos por los muchachos, Señor, que están conectados en este momento. Y porque tu palabra, Señor, nos enseña, Señor, nos redarguye cada día, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo y bendice esta lección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como les venía diciendo, estos domingos lo que hemos desarrollado es el tema de la oración. La semana pasada hablamos cuando el Señor Jesús nos dice sí. Y estamos contentos porque el Señor Jesús nos responde al decirnos sí en cada una de las plegarias. Lo vimos la semana pasada, los que estuvieron presencialmente, lo desarrollamos en la clase. Hoy vamos al tema, Dios contesta las oraciones cuando Él dice no. Yo creo que es algo que no nos gusta escuchar, ¿verdad? Es una de las respuestas más difíciles, chicos, que podemos recibir. Porque nosotros siempre queremos que nos digan sí a todo, ¿verdad? Pero habrá momentos en los que el Señor Jesús, y nos va a doler, y nos ha dolido, cuando Dios nos dice no. ¿Ok? Pero una vez más, es importante recordar que Dios es omnisciente y está al tanto de todo. Y está al tanto de todo en la línea del tiempo de la historia, por lo que conoce todos los posibles resultados. Todos los posibles resultados de cada situación, de cada decisión. Él va a ver el cuadro completo, nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros vamos a ver parcialmente, vamos a ver una parte. ¿Qué puede pasar? Parcialmente que puede pasar. Por lo tanto, cuando esta respuesta se da y se recibe el no, es que posiblemente no está de acuerdo el Señor Jesús o no está bajo su voluntad. Dios nos da un gran ejemplo en San Juan 11. Si ustedes se acuerdan de la historia de María y de Marta, que ellas llaman a Jesús para que cure a su hermano, que ya estaba moribundo. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí, es Lázaro. La historia que estoy comentándoles, el que estaba casi muerto en ese momento es Lázaro. Y Lázaro era un gran amigo de Jesús. Y ellas lo mandan a llamar para que sane a Lázaro, para que Lázaro se levante de esa cama. ¿Y qué pasa? Jesús deja que muera Lázaro. Y le responde en ese momento, dejó que muriera. Y les dijo no, ¿verdad? Las respuestas de ella fueron no en ese momento. Pero también hay algo entre nosotros que se ponen a pensar. Y ellas también pensaron en ese momento. Y todos decían, pero si Jesús lo amaba, si era su gran amigo, ¿por qué Jesús permitió esto? Y les dice no. Bueno, porque Jesús tenía grandes cosas para Lázaro. Planeaba que nadie se iba a imaginar. Imagínense, en verdad. En Proverbios 3:5 nos dice que fíate de Jehová con todo tu corazón y no en tu propia prudencia. Esto nos indica que debemos de confiar con todo nuestro corazón
de lo que el Señor Jesús tiene para nosotros y no en lo que nosotros queremos. Muchas veces nosotros en nuestro diario vivir queremos cosas, pero no es lo que a nosotros nos conviene. O que el Señor Jesús sane a una persona. Se puede presentar esta situación, pero eso no es lo que Dios quería. Dios quería que esa persona ya estuviera en su presencia. Como la historia de Lázaro, que sus hermanas le dicen, Marta y María lo llaman y lo dejan morir. Así pueden pasar muchas situaciones en las cuales Dios nos va a decir, no, jóvenes. O algo que estamos orando y orando y orando, pero ¿saben por qué también a veces Él dice no? Porque no es para beneficio para nuestras vidas. Entonces también debemos de aprender cuando el Señor Jesús nos ha dicho no en aquella oración y descansar en Él y aprender a decir, esa fue la voluntad del Padre, de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando lo que pidamos a Dios no es lo correcto, Dios nos va a decir no. Eso es algo que ustedes, todos, hasta uno mismo, siempre lo debe tener. A veces Dios permite cosas y ustedes saben que esa fue la bendición de Dios. Y me dijo sí. Pero muchas veces Dios nos dice no. ¿Por qué? Porque no fue la voluntad de Él. Esa no fue la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces, hay 4 aspectos que vamos a ver. Esto es como cuando sus papás, también otro ejemplo que les traía, ustedes le piden un permiso o algo, ustedes quieren ir a tal lugar y sus papás les dicen no, pero sus papás no les dan explicaciones de por qué les dijo no. Muchas veces porque no hay una buena razón de por qué ustedes están pidiendo aquello y su papá dijo no, y no, y no. Dios tampoco nos va a dar explicaciones, jóvenes. El Señor Jesús no nos va a dar explicaciones cuando Él dice no. Vamos a ver 4 circunstancias en las cuales el Señor nos dice no. Una de las circunstancias que muchas veces podemos tener es tener pecados no confesados, jóvenes. Si no confesamos nuestros pecados, tenemos ahí cositas guardadas, muchas veces Dios nos va a decir no a muchas oraciones que le tengamos. Si no confesamos esos pecados, acuérdense que si hacemos algo incorrecto, vayamos a la presencia del Señor, inclinémonos, vamos a ese ratito de intimidad con el Señor para que Él nos perdone y nos limpie todo pecado. Pero es importante saber, una de las circunstancias es pecados no confesados. Cuando pedimos egoístamente cosas, dice Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal. Muchas veces pedimos cosas egoístamente, pensando en mí. Yo quiero tal cosa, yo quiero esto, yo quiero... No. O cosas para mi beneficio. Cuidadito con lo que estamos pidiendo. Debemos de tener mucho cuidado también, porque muchas veces no es que Dios no nos quiera contestar, es que el Señor sabe que no nos va a convenir. No nos conviene aquello que Dios quiere lo mejor para ti y para mí, pero no pidamos egoístamente. También para gastar en nuestros deleites. Cuando nuestra solicitud no es buena para nosotros, cuando Dios tiene un propósito mayor. Por ejemplo, Pablo quería ir a Asia. Dios le dice, no, que fuera a Macedonia. Hasta en esas cositas, vean, el Señor le dijo a Pablo, no, vas a ir a tal lugar. Igual nos dice a nosotros, muchas veces le estamos orando por un viaje, por algo, y Dios nos dice no, porque no nos conviene, porque no sabemos pedir también. A veces Dios nos niega las cosas, ¿verdad? En cuanto a eso. Isaías 55:9 dice así en la palabra del Señor. Si gusta lo buscan. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, y más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, lo que el Señor Jesús quiere para nosotros, ¿qué es? Lo mejor. Siempre va a querer lo mejor para nosotros.
como dice este versículo. Y también dice como conclusión, Dios nos va a responder que no cuando no está de acuerdo bajo su voluntad. Eso es algo que debemos de tener bien presente. Dios no nos va a dar cuando no es bajo su voluntad. De Él o cuando pedimos por nuestros deseos. O por eso es recomendable, jóvenes, saber pedir las cosas de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Entonces, mis caminos no son, como dice vamos a descansar en este versículo y pensemos en este versículo. Como son más altos los cielos que la tierra, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Obviamente nuestro Señor Jesús sabe nuestros caminos. Nosotros vemos una página, una parte de tal vez algo que pueda pasar, pero el Señor ve todo. Él conoce todo lo de nosotros. Es más, antes de que nosotros le pidamos, el Señor ya conoce esa petición que le estamos pidiendo. Entonces, no flaqueemos cuando Dios nos dice no. Al contrario, descansemos que esa fue la voluntad de Dios para con nosotros. Vamos a orar y sabiendo que si ustedes en este momento también tienen alguna petición, como yo les decía la semana pasada a Génesis y Andrés, que fueron los que estuvieron en la clase, yo les decía, si ustedes tienen en este momento una petición, descárguenla delante de la presencia de Dios, deposítenla. Ellos dos dijeron estudios por exámenes en este momento, ustedes están ya en finales. Bueno, ustedes ponen su parte. ¿Cómo? Estudiando, porque no pueden decir voy a orar y voy a estudiar. No, nosotros humanamente también tenemos que hacer cosas que debemos, de nuestro compromiso, y debemos de hacer. ¿El qué? Estudiar. Y después viene, bueno, Señor, aquí yo humanamente estudié, ahora, Señor, ayúdame a que a la hora de yo desarrollar mi examen, tú me des esa inteligencia, esa sabiduría que yo necesito en este momento. El Señor vio también lo que usted hizo anteriormente. ¿Qué hizo? Estudió. ¿Dios les va a ayudar? Sí. ¿Y van a sacar buenas notas? Sí. Porque ustedes también hicieron su parte. Dios ve ese corazoncito. Pero ¿qué pasa con la persona que no estudia? Ah, no, yo voy a orar para que el Señor Jesús. ¿Dónde está el Señor Jesús? Entonces, esos son los cuidados que tenemos que tener, jóvenes. Y así como esta situación, otras cosas también que ustedes sabrán. Pero yo sí les digo, descansen en el Señor, cual sea la voluntad, porque Dios es bajo la voluntad de Él que vamos a orar. Y vamos a descansar. Y nos duele cuando nos dice que no. Pero hay cosas que tienen que pasar y debemos de descansar en Él. Que esa fue la voluntad del Padre en esta situación. Y si hay cosas que pasaron y nos dijo que sí, fue porque esa era la voluntad de decirnos que sí en ese momento. Pero cuando nos digan que no, no nos enojemos, porque humanamente a veces nos enojamos y sentimos dolor por no sentir aquella respuesta que añorábamos. No, Dios, aquí estoy con mi dolor. Tú sabías que era lo mejor para mí y enséñame a descansar en tu voluntad. Por eso Él dice, los caminos de nosotros no son nada, los caminos de Él son grandes. Y en esos caminos vamos a descansar. Y los pensamientos de nosotros también se acortan, se achican. Los de Él son enormes para con nosotros, para con ustedes. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor Jesús. Y como dice también el otro versículo que les dije, Santiago 4:3, a veces no sabemos pedir. Y por eso no recibimos, porque pedimos. Pidamos cosas que verdaderamente sean para agrado también, deleite, para honrar y glorificar el nombre de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Gracias le damos porque ustedes también en este momento sacaron el tiempo para estar virtualmente. Los espero la próxima semana en la conclusión del desarrollo del tema de la oración. Espero que me acompañen y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo.
Te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña, Señor, que muchas veces no sabemos pedir, que te pedimos mal, Señor. O también, Señor Jesús, que no descansamos en ti, que queremos las cosas ya, que pedimos por egoísmo o que pedimos cosas que no son de acuerdo a tu voluntad. Por eso muchas veces tú nos dices no. O muchas veces son cosas que queremos, pero tú nos dices, no, hijo, es mi voluntad. Todas esas cosas, Señor, enséñanos, Señor, día con día. Reposamos en ti, Señor, descansamos en ti. Pero también, Señor, queremos, Señor, descansar cada día, sabiendo confiadamente que lo que vamos a pedir va a ser bajo tu voluntad, que eso es lo que tenemos que seguir afirmando cada día, Señor. Señor, si en este momento estos muchachos tienen alguna petición, Señor, conforme sea tu voluntad, respóndeles. Gracias te doy por tus bondades, por tus misericordias, por tus cuidados para cada uno de nosotros, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Ahora, Señor, quédate con nosotros el resto de la semana, Señor. Y si ellos están en exámenes, Señor, dales esa sabiduría, dales el entendimiento, Señor, para que este año lectivo sea de gran éxito para ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, jóvenes, que el Señor Jesús los bendiga. Nos vemos en la próxima lección.